Hace unos meses ya que venimos viendo el Sermón del Monte y hemos visto las bienaventuranzas, hemos visto que somos la sal, que somos la luz. Yo quisiera hablarte de algo que Jesús dice y que es muy importante. Y uno por allí podría pasarlo por encima o como darle poca importancia, pero para mí es muy importante porque habla prácticamente de una condición poderosa que el Señor nos ha dado para nosotros poder vivir en libertad. En Mateo 5, el verso 17 al 20, dice la palabra de Dios, no sé si la tienes por allí, Mateo 5, 17 al 20, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, éste será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Luego de dar estas enseñanzas de que quiénes son los bienaventurados, de que los cristianos somos la sal y la luz, el Señor aborda un tema muy importante porque Él habla de la ley y los profetas. Era la manera en que los rabinos, los judíos, la cultura judía hebrea, designaba a los 10 mandamientos, a los libros del Pentateuco, el Antiguo Testamento podríamos llamarle. Algunos dicen la ley, los profetas y los salmos. Pero a Jesús lo acusaban de que él violaba la ley de Dios. Porque, por ejemplo, se juntaba con pecadores. Zaqueo estaba mirándolo, un publicano, y Jesús dijo, quiero ir a posar a tu casa. Eso era algo que para las enseñanzas de los fariseos de su época era un pecado. Era algo que estaba mal. Una mujer pecadora, aparentemente una prostituta, que vino arrepentida y se postró a los pies de Jesús, lo tocó a él y luego lloró y le bañó con sus lágrimas sus pies. Decía, si este hombre fuera profeta, sabría qué clase de mujer lo está tocando. Es decir, a Jesús lo acusaban de romper los estándares que los rabinos enseñaban, de ir en contra de la ley de Moisés, según ellos. Pero Jesús aquí le dice, miren, yo no he venido a romper la ley de Moisés, ni tampoco los profetas. Yo no he venido a ponerme en contra de todas las enseñanzas, he venido a darle el correcto cumplimiento a todas esas cosas. ¿Sabe que la ley de Moisés tenía, yo pensaba esto, ¿no? ¿Por qué una ley? Bueno, la ley es lo que regla las relaciones, y en este caso, la ley reglaba las relaciones entre Dios y el hombre, o regla la relación entre Dios y el hombre. Y quiero dejarte simplemente un pensamiento, cómo el pecado complica todo. Pienso en el huerto del Edén cuando Dios lo crea al hombre y le pone una ley, una sola ley. Le dice, mira, la única ley que hay para que nos llevemos bien entre vos y yo, para que las cosas funcionen, la única ley que te pongo, les da cierta autoridad, le dice, quiero que enseñorees de las plantas, quiero que mandes, que gobiernes todo esto. Lo único que te pido es, mira, hay miles de árboles frutales, de los más lindos, paltas, chirimoya, no sé qué otro árbol, mandarina, naranja, los árboles que ni siquiera aquí en Argentina conocemos, todos hermosos. Dice, solo te voy a pedir que no comas de este árbol.
al cual le llamó el árbol de la ciencia del bien y del mal. La única ley que había, fácil. Simplemente tenías miles de opciones. Es más, ahí había otro árbol que era el árbol de la vida y entonces si él comía el árbol de la vida tendría la vida eterna. Es decir, no moriría nunca como cuerpo, como hombre. Y este otro árbol de la ciencia del bien y del mal. O sea, Dios establece un mecanismo de relación. Le dice al hombre, nuestra relación se va a basar en que vos respetes, esta es mi voluntad, no quiero que comas de este árbol. La tentación, usted conoce la historia, y el pecado destruye toda relación, la relación con Dios. Y entonces comienza el hombre en una carrera descendente. Y llega un momento donde Dios dice, la verdad que la maldad ha avanzado tanto, voy a raer al hombre de la faz de la tierra, pero ve a uno que quería agradarle, que quería tener una relación con él. Ese hombre era Noé. Así que bueno, usted conoce la historia, viene el diluvio, y luego allí por el Génesis capítulo 9, Dios de nuevo establece con él unas ciertas normas. Dice, mira, antes tenías para comer de todos los árboles, pero ahora que han quedado poco, voy a darte también que puedas comer de animales. Alguna vez alguien me dijo, no está bien comer animales, pero Dios entregó a los animales para que el hombre también pudiera alimentarse de ellos. Lo dice la palabra de Dios. Y le dice, sojuzgue la tierra, empecemos de nuevo, veamos. Yo creo que tal vez vos, Noé, me has demostrado que sos un hombre que quieres caminar en mi voluntad, que me obedece. Bueno, vamos, empecemos de nuevo. Bueno, la historia es que los hombres empiezan de nuevo a corromperse. Entonces el Señor escoge a otro hombre, a Abraham. Le habla, le dice, mira, voy a empezar contigo, Abraham. Vamos a hacer, ya prometí que no iba a inundar más la tierra, no iba a causar ningún diluvio, así que voy a probar con este método, le dice, voy a hacer de tu descendencia una nación grande, pero quiero que establezcamos un pacto. Voy a ponerte una serie, unas cuantas normas para que caminemos juntos. Dice la Biblia que Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Establece entonces Dios ahora un pacto de fe. Abraham tendría que caminar creyéndole a Dios y Dios lo prueba muchas veces en la fe. Le pide hasta a su hijo Isaac. Y entonces esa era la ley que tenían entre ellos, la ley de creerle a Dios, de creer las promesas que Él le haría. Dios se revela a ellos, a Abraham, también a Isaac, también a Jacob. Luego comienza la multiplicación y nuevamente cuando van a Egipto el pueblo empieza a contaminarse. Entonces Dios tiene que enviarlo a Moisés. Y a Moisés los libera de esclavitud a todo el pueblo que él había escogido para mostrar cómo era la relación que quería tener Dios con el hombre. Y entonces ahora, como te dije, el pecado complica todo. De una sola norma, ahora Dios tiene que mostrarle a Moisés, le dice, mira, esta es la base, esta es la ley que quiero que mi nación, la nación santa, camine. Y le da los 10 mandamientos. De una sola norma, ahora ya hay 10 mandamientos. Y luego esa sería la ley moral para relacionarnos con Dios. Dios nos pide que tengamos, de esos 10 mandamientos, 4 tienen que ver con Dios y 6 tienen que ver entre relaciones entre nosotros, entre los hombres. Luego estaba la ley ceremonial, porque le habla también a Moisés, le dice cómo quiero que funcione el rito que hagan conmigo. Habla toda esa ceremonia tenía que ver con la venida de Jesús. Entonces tenía que matar un cordero, tenía que hacer esto. Bueno, un montón de normas ceremoniales que tenían los judíos. Esa es la ley ceremonial. Y luego está unas leyes de convivencia, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente, no se le fía ni a los parientes. Bueno, esa no es, esa es otra historia. Pero lo cierto es que hay ese tipo de leyes. Y cuando llega Jesús, hay una impresión de que Él estaba violando la ley. Y Jesús dice, yo no estoy violando la ley, yo he venido a cumplir
cumplir la ley. Y no solo la ley, sino que también los profetas. La ley es la base sobre la cual se basa la relación entre hombres y entre Dios. Pero cuando habla de los profetas, habla de la corrección que Dios establece por medio del ministerio profético, y también habla de las promesas que le entrega al pueblo. Muchos pensaban, bueno, Dios ha prometido que nos libraría de la esclavitud, y por eso ellos estaban esperando la promesa del Mesías. Y Jesús dice, yo vine a cumplir no solo la ley, no solo a vivir la ley, sino a cumplir las promesas, a cumplir todas aquellas promesas que el Señor nos ha dado. Por ejemplo, dicen en 1 Corintios, creo que es el capítulo 1, verso 20, habla de que todas las promesas en Jesús son sí y son amén. Todas las promesas. Ahora, ¿cuál es el problema de la ley? El problema de la ley con nosotros es que la ley era un mecanismo externo para que el hombre pudiera agradar a Dios. Y dice la Escritura que no podemos cumplir con esa ley. Mire, Romanos capítulo 7, voy a leer en la Nueva Traducción Viviente. Dice, por lo tanto, el problema no es con la ley, porque la ley es buena y es espiritual. El problema está en mí, que soy demasiado humano, un esclavo del pecado. Dice, realmente no me entiendo a mí mismo, porque quiero hacer lo que es correcto, pero no lo hago. En cambio, hago lo que odio. Pero si yo sé que lo que está mal, eso demuestra que estoy de acuerdo con que la ley es buena. O sea, todos estamos de acuerdo que nos gustaría cumplir con la ley de Dios. Dice, entonces no soy yo el que hace esto, el que está mal, sino el pecado que vive en mí. Yo sé que en mí, es decir, en mi naturaleza pecaminosa, no existe nada bueno. Quiero hacer lo que es correcto, pero no puedo. Quiero hacer lo que es bueno, pero no lo hago. No quiero hacer lo que está mal, pero igual lo hago. Ahora, si hago lo que no quiero hacer, realmente entonces no soy yo el que está controlado, sino el pecado que vive en mí. He descubierto el siguiente principio de vida, dice el apóstol Pablo, que cuando quiero hacer lo que es correcto, no puedo evitar hacer lo que está mal. Amo la ley de Dios con todo mi corazón, pero hay otro poder dentro de mí que está en guerra con mi mente. Ese poder me esclaviza al pecado, que todavía está dentro de mí. Soy un pobre desgraciado. ¿Quién me libertará de esta vida dominada por el pecado y la muerte? Es una pregunta que hace el apóstol Pablo, porque él entiende de que no se trataba de que Jesús vino a bajar el estándar de la ley. Jesús dice, yo no la vine a bajar el estándar, al contrario, yo vine para cumplirla. Y el apóstol Pablo dice, no se puede cumplir la ley. Pero en el verso 25 del Romanos 7 dice, gracias a Dios, la respuesta está en Jesucristo nuestro Señor. Así que ya ven que en mi mente, la verdad, quiero obedecer la ley de Dios, pero a causa de mi naturaleza pecaminosa, soy esclavo del pecado. En otras palabras, lo que el apóstol Pablo está diciendo es que humanamente no hay una sola persona que pueda cumplir la ley de Dios. Así de sencillo. Y Jesús dijo, yo no la vine a abrogar, sino la vine a cumplir. No vine a quitar la ley, porque algunos dicen, bueno, eso era en el Antiguo Testamento, era la ley de Dios, ahora estamos bajo la gracia. La gracia no es una excusa para vivir en pecado. La gracia es una oportunidad para superar la vida de pecado. ¿Sabe? El segundo principio que dice Jesús, dice, cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos y los enseñe, será muy pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los haga y los enseñe, será grande en el reino de los cielos. En otras palabras, queridos hermanos, Dios no ha bajado el estándar. No, nosotros no podemos decir, bueno, Jesús me perdona todo, bueno, ya está libre, vivo como me da la gana, total, yo sé que Jesús me perdona. No es eso. Eso sería transgredir y luego enseñar algo que está mal. Porque lo que vino a hacer Jesús es a cumplir la ley
Y no solo eso, sino que Él, al identificarse como hombre, me está pidiendo a mí que yo me identifique con Él. Cuando yo me identifico con Jesús, entonces lo hacemos, por ejemplo, en el bautismo. Dice que nosotros somos identificados con Jesús cuando nos bautizamos. Es decir, que morimos con Él. En otras palabras, nos unimos a Jesús. ¿Qué es lo que el Señor está diciendo cuando nos dice que nuestra justicia debe ser mayor que la de los fariseos? Escuche, los fariseos trataban de vivir una vida agradable a Dios. Ellos se esforzaban. He tenido la oportunidad de estar en Israel y he visto el celo religioso que tienen la clase sacerdotal y algunos judíos practicantes. Cómo ellos van y tratan de... Estuve en un hotel justo para la Semana Santa y era la semana de la Pascua. En el hotel nos sacaron todo vestigio de levadura, no había nada. Yo quería una galleta, no había. Bueno, cuando uno iba a la zona árabe, ahí había de todo. Pero los judíos celosos querían cumplir a rajatabla lo que la ley decía. Y usted los ve y están allí frente a un cimiento y están orando con un fervor sincero. Si los judíos, los fariseos, se esforzaban por cumplir la ley de Dios, pero no lograban entender que la naturaleza pecaminosa nos impide cumplir la ley de Dios. Y Jesús vino a cumplirla por nosotros, por mí. Y nos dice, la justicia de ustedes tiene que ser mayor que la de ellos. ¿Cómo es posible eso? Bueno, nuestra justicia es la justicia misma que tuvo Abraham. Una justicia que no es por las obras de la ley, sino es por la fe en aquel que nos provee los recursos para ir por encima de la ley. Te lo grafico de esta manera. En este plano, en este nivel, está la ley de Moisés, los 10 mandamientos. Jesús dice, yo no vine para quitarlos, vine para cumplirlos. Y no solo para cumplirlos, sino para que ustedes, usted, lo cumplamos con Él. ¿Y cómo hacemos para cumplirlo con Él? Bueno, acá es donde Pablo dice, gracias sea dada a Jesucristo, que nos da por medio de Él, de su muerte, la victoria. ¿Qué hace Jesús? Nos imparte una nueva naturaleza, porque esta naturaleza pecaminosa no puede cumplir la ley de Dios, pero la que Él me imparte, el nuevo nacimiento que viene por la fe en Él, esa sí puede cumplir la ley de Dios. Por eso es que dice, no enseñen que no se puede, enseñen que sí se puede. No enseñen, no concentren a la gente en el pecado, concéntrenlo en la santidad y en la victoria. 1 Corintios 3:16 dice que si miramos cara a cara a Jesús, somos transformados en eso. Y la fe hace eso. Cuando yo contemplo por la fe la palabra, pues esa palabra tiene poder en mí. Y si yo me estoy concentrando en que todo lo puedo en Cristo que me fortalece, que puedo vivir una vida con mi mente puesta en el Señor, que puedo vivir una vida superando las limitaciones que me impone el pecado, no solo para obtener una casa, no solo para obtener un auto, que por supuesto que también funciona, no solo para las cosas terrenales, sino que pues mi fe tiene que estar puesta en la justicia, en que Jesús compró para mí una nueva naturaleza. Pablo decía, con Cristo estoy crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. Esa era la fe que él tenía. Él decía, ya no vivo yo, ahora vive Cristo en mí. Y si él cumplió la ley, yo también la puedo cumplir. Si sus pensamientos son buenos, también los míos pueden ser buenos. Mire, yo quisiera decirte que la libertad que Cristo, que la fe en su sacrificio nos imparte santidad. La fe en su sacrificio nos imparte libertad. Cuando yo creo en Jesús, pero no solo que Él vivió como un ser histórico, sino creo en todo lo que hizo y todo lo que prometió. Y recibo por la fe a Jesús. Y no solo a Él, sino a todas las palabras y todas las promesas. Entro a vivir en una ley superior. Ya no es la ley que me condena, sino es la ley, ya no es la ley del pecado, podríamos decir, porque la ley me muestra el pecado, sino es la ley de vida en el Espíritu. En Cristo Jesús. Miren, Romanos capítulo 8, voy a leerte algunos versículos, la verdad que habría que leerlo todo. Verso 8, verso 1, dice, por tanto, ya no hay condenación, o sea, no caes en la ley del pecado y la muerte, para los que pertenecen a Cristo Jesús. Mi pregunta en esta mañana, querido hermano, usted aparte de no poder venir a la iglesia,
porque bueno, antes venía, pero ahora no puede. Cree que pertenece a Él. Tiene la fe que usted ha sido comprado por precio y que es valioso para el Señor, o todavía está creyendo mentiras que las tinieblas le ponen. Dice, porque ustedes pertenecen a Él. Escuche, verso 2, estoy leyendo Romanos 8 en la Nueva Traducción Viviente. El poder del Espíritu que da vida, escuche, los ha libertado del poder del pecado que te lleva a muerte. Es decir, el pecado, según la palabra, no tendría que atraerte, sino que la vida de Dios tendría que ser tu atracción. Eso funciona en la fe. Si uno, bueno, sigo leyendo. Dice, la ley de Moisés no podía salvarnos, porque nuestra naturaleza pecaminosa es débil. Así que Dios hizo lo que la ley no podía hacer. Recuerde que la ley era para establecer esta relación entre Dios y el hombre. Y como el hombre no podía, bueno, Dios hizo lo que el hombre no podía. Él envió a su propio Hijo en su cuerpo, como el que nosotros tenemos, los pecadores. Y en ese cuerpo, mediante la entrega de su Hijo como sacrificio por nuestros pecados, aquí está la ley ceremonial, Dios declaró el fin del dominio que el pecado tenía sobre nosotros. ¿Cree eso usted? No, yo no puedo vencer la droga. No, yo no puedo vencer el alcohol. No, yo no puedo vencer el mal carácter. Bueno, el pecado todavía te domina, pero acá la Biblia dice que Jesús, que fue entregado, que Dios el Padre lo entregó en sacrificio para romper el dominio del pecado sobre nosotros. Escuche, la ley de los fariseos era una ley externa. Operaba para la apariencia, operaba para los actos, la conducta que yo tengo. Y entonces, bueno, tengo pensamientos malos. Bueno, ¿y qué hago? Algunos se castigaban y hacían cosas externas. Pero lo que ha hecho Jesús es establecer una relación con Él, para que de esa relación con Dios brote la naturaleza nueva que Dios nos ha dado. La santidad no tiene que ser externa, tiene que ser interna, de corazón. Ese fue el deseo. Yo recuerdo en una ocasión, en una empresa que trabajaba, había una fiesta de fin de años y yo por supuesto fui, porque era parte de esa empresa. Pero estaban todos allí divirtiéndose con alcohol, con bailes, con chistes de doble sentido, bueno, ¿cómo se divierte el mundo? Yo estaba tranquilo compartiendo con otro hermano en la fe. Entonces vienen un par de estos compañeros que nunca faltan, manga de aburrido, vengan, bailen. Y le digo, lo que pasa es que eso que a vos te divierte, a mí no me divierte. Eso que a vos te parece tan lindo, a mí ya no me parece. No es que yo esté sufriendo, ahí quiero bailar y Dios no me deja. Oye, que quiero hacer esto y Dios no. Simplemente Dios me cambió el gusto, Dios me cambió la naturaleza, me dio una visión distinta. No necesito el pecado que vos necesitas para sentirte bien, no lo necesito. Mi relación con Dios es suficiente. Bueno, en otras palabras se lo dije así, él me quedó con los ojos cuadrados, no sé si me entendió algo, pero no era que yo no bailaba o no hacía lo que ellos hacían por miedo a que Dios se enoje, simplemente porque entendía que ya no podían esas pasiones dominarme, no me dominaban, no lo hice, no sentía placer en eso. Entonces el verso 4 dice que, el verso 3 dice que Dios declaró el fin del dominio del pecado que tenía sobre nosotros. Lo hizo para que se cumpliera totalmente la exigencia justa de la ley a favor de nosotros. Es decir, al crucificar a Jesús, al cumplir Jesús la ley, al vivir una vida santa, lo hizo por mí. Dice que ya no seguimos nuestra naturaleza pecaminosa, sino que seguimos al Espíritu. Y esta es la justicia que nos pide el Señor, que sea mayor que lo de los fariseos. Que no nos concentremos en seguir las leyes, sino nos concentremos en seguir al Espíritu. Los que están dominados, verso 5, por la naturaleza pecaminosa, piensan en cosas pecaminosas. Por eso es el problema y la lucha. Pero los que son controlados por el Espíritu Santo, piensan en las cosas que agradan al Espíritu. Y ahí nos está dando un secreto. ¿A dónde tengo que poner mis pensamientos? ¿En las cosas pecaminosas o en las cosas del Espíritu? Verso 6, por lo tanto, dice,
permitir que la naturaleza pecaminosa les controle la mente te lleva a la muerte. Pero permitir que el espíritu les controle la mente lleva a la vida, lleva a la paz. Te lo resumo. ¿Cuál es la justicia mayor que espera para que nosotros entremos al reino? Bueno, que en primer lugar, que aceptemos a Jesús en el corazón con fe. Que experimentemos el milagro de recibir esa nueva naturaleza. Usted se va a dar cuenta si la tiene. Acá en Romanos dice el verso 8, dice: por eso los que todavía viven bajo el dominio de la naturaleza pecaminosa nunca pueden agradar a Dios. Si todavía me domina la naturaleza pecaminosa, no puedo agradar a Dios. Pero acá dice el verso 9, con mucha seguridad lo dice: pero ustedes no están dominados por su naturaleza pecaminosa, son controlados por el Espíritu, si el Espíritu de Dios vive en ustedes. Recuerden que los que no tienen el Espíritu de Cristo en ellos, de ninguna manera pertenecen a Él. Y ahí está el secreto. Tener el Espíritu de Cristo en mí, tener el Espíritu de Dios que me lleva a vivir la vida en el Espíritu. No es un esfuerzo religioso, es mi fe puesta en el sacrificio de Cristo lo que me da en la promesa de una nueva vida. Y cuando la recibo, mi amigo, no tengo que desaprovechar esa oportunidad volviéndome a mirar solamente el pecado. Ahora tengo que concentrarme en lo que mi nueva naturaleza pide. Coexiste en mí el pecado, la naturaleza pecaminosa. Si yo le doy lugar, seguramente volveré a lo viejo. Pero si yo tengo algo mejor, ¿por qué volver a aquello que ya sé que no funciona? ¿Por qué no concentrarme en la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús? Que vienen tentaciones, por supuesto, es el trabajo del diablo, pero el trabajo de un hijo de Dios es resistir las obras del diablo. Y es vencer a las obras del diablo con el bien. Y es caminar en el poder del Espíritu. Y esa es la mayor justicia que nos pide Jesús. No dice: yo ya cumplí la ley, la vine a cumplir por ustedes. Ahora es cuando ustedes creen eso, ustedes vivirán una justicia mayor que la de los fariseos. Porque no será la justicia de su carne, sino será vivir en el poder de la fe en el Espíritu. Amén. Dice, bueno, aquí sigue hablando el camino, Romanos capítulo 8 es maravilloso. Pero lo que Jesús dice básicamente, la ley está vigente, todavía no va a pasar ni una tilde ni una jota, que eran los símbolos del alfabeto hebreo. Usted vio que son como símbolos, tilde, jotas, son las letras del alfabeto hebreo. Dice: no va a pasar nada de eso, se va a pasar el cielo y la tierra, pero la ley siempre estará vigente. No está anulada la ley de Dios. Los 10 mandamientos siguen vigentes. Lo que hace Jesús es pone por encima de esa ley, la cumple y nos sostiene. Yo siempre digo, es como que pone una red que no nos deja caer en la paga del pecado, sino que nos sostiene con su gracia. Es cuando yo me pongo mis ojos en Jesús, cuando yo mantengo mi fe en Él, cuando yo no me concentro en mi pecado, sino en su santidad, cuando no me concentro en mi debilidad, sino en su poder. Es un ejercicio, es caminar en fe. Y eso es para todo, no solamente para lograr milagros, que se consiguen los milagros de esa forma. Ahora estamos en un tiempo difícil, un tiempo que se viene negro, pero dice: sobre nosotros tiene que amanecer la luz del Señor. ¿Cómo será eso? Pues donde vamos a poner nuestra mirada en el poder de Dios. Es que me falta el alimento, pero Dios tendrá alimento. Si Dios tiene que hacer llover pan del cielo para alimentar a un hombre o una mujer de fe, lo hará. Viene provisión sobrenatural para usted. No tenga el temor. El Señor te va a sostener. El Señor nos va a guardar. El Señor te va a alimentar. Mantén firme tu fe, porque hay una ley superior. Es la ley de vida en el Espíritu en Cristo Jesús. Así que quiero simplemente decirte que eso estaba diciéndole Jesús cuando le dijo: mira, no piense que yo vine a abrogar la ley, la vine a cumplir. Y la ley va a estar vigente hasta que pase el cielo y la tierra. Y a ustedes que creen en mí, les digo que tienen que vivir una justicia superior, la justicia de la fe y no de las obras. Porque una fe puesta correctamente en el Señor, por nuestra naturaleza gloriosa que nos ha dado, produce en nosotros un fruto abundante. Quiero llamar a los hermanos que me acompañan con la música. Me gustaría ministrar un poquito. Oré a Dios para que pudiera ser claro en explicarte esto.
Querido hermano, usted no es un religioso, usted es una nueva criatura en Cristo Jesús. Alguien comprado por un precio tan grande, que tiene promesas tan gloriosas. Por eso dice la Biblia que todas las promesas en Jesús se cumplen. En Jesús. Usted está unido a Jesús. 1 Corintios 5:17, el que se une a Jesús, un espíritu es con él. Usted tiene en usted las promesas de Jesús. Dice que se cumplen por medio de nosotros. En otras palabras, tu fe. Alguien dice y nos critica, super fe, ustedes creen que con la fe se soluciona todo. Sí, creemos eso y creemos que la fe produce obras y creemos que la fe no hay que explicarla, hay que creer simplemente en las promesas de Dios, porque Jesús dijo, no faltará ni una tilde, toda la ley está vigente y todas las promesas están vigentes. Todo lo que dice la Escritura se va a cumplir y lo que dice de usted se va a cumplir si usted logra creerla. ¿Cómo fue justificado Abraham? ¿Por sus obras? No, por su fe. ¿Tuvo obras Abraham? Sí, pero producto de su fe. En otras palabras, querido hermano, hoy abra su corazón. Tal vez usted diga, bueno, sí, yo acepté a Jesús hace mucho, pero lo hizo con fe. Cree en las promesas, recibió esa nueva naturaleza que te lleva a buscar más de Dios. ¿En qué estás concentrado? ¿En los problemas, en el pecado, en que no podés salir de esto? ¿O estás concentrado más en tener una relación por fe con el Señor? Porque de esa relación viene tu bendición. De esa relación con Dios viene tu libertad. Libertad gloriosa, y conocerás la verdad y la verdad te hará libre. Si vos sos un cristiano y todavía estás esclavo del alcohol, de la droga, de un pecado, quiero decirte que hay una salida y es Jesús. Jesús, y no es que viene algo de afuera, es algo que opera dentro tuyo en la nueva naturaleza que Él te ha dado. Lee Romanos 8, pedile revelación al Señor, pedile que te revele, que te corre el velo. Me gustaría, si estás mirando por primera vez este programa, me gustaría que abras tu corazón, que hables con Dios, sinceramente con Dios. ¿Sabe? Yo creo que la sinceridad es algo maravilloso. Si usted diga, Señor, yo no sé si creo en vos, porque a Dios no lo vas a engañar. Si no tenés fe, no lo vas a engañar, pero sí podés decirle, Señor, ayúdame a creer. Señor, abrime el corazón, mostrame el camino. Voy a poner mi parte, porque la fe es una decisión. Si no, Dios nunca te condenaría por incrédulo. La fe es una decisión. ¿Qué estás creyendo? ¿Qué decidís creer? Yo decido creer que lo que dice Jesús es cierto. Yo decido creer que me ha dado a mí una nueva naturaleza capaz de vencer la vida de pecado. Y si peco, bueno, es consecuencia de vivir en una vida un poco mirando hacia abajo. Pero no quiere decir que falle la palabra. La palabra de Dios nunca falla. Tal vez falle yo, pero no me voy a condenar por eso, porque dice ninguna condenación, sino que bueno, intentaré hasta crecer y hasta lograr la victoria. No dejes de pelear la buena batalla. Con Jesús sí se puede. Con Dios todo es posible. Tenemos un Dios de milagro. Así que abrí tu corazón. ¿Cómo se hace eso? Pues es un acto de tu voluntad. Señor Jesús, perdona mis pecados. Señor Jesús, quiero conocerte. Señor, vení a mi vida, dame ese nuevo nacimiento que habla el pastor, que habla la palabra. Si sos un cristiano y ya lo has hecho y has experimentado, como dice Pablo, has gustado de los poderes del siglo venidero, has tenido victoria por un tiempo, has estado caminando en fe, pero ahora te has debilitado, has caído. Ahora tal vez la pandemia te ha agarrado mal cruzado, te ha agarrado cruzado y te ha tirado a la banquina. Se viene un viento muy fuerte. Quiero decirte que si estás escuchando esto, es que es tiempo de volverte. Es tiempo de empezar a creer, de vivir la justicia que es por la fe, que es mayor que lo de las obras religiosas. Vivir la justicia que es por la fe. Abrí tu corazón. Déjame ministrar. Padre, bendigo a mis hermanos que están escuchando o están viendo. Declaro lo que Jesús dijo. Jesús dijo que Él vino a cumplir la ley y que Él la cumplió por mí. Y entonces estoy en victoria y en buena relación con mi Padre Celestial. Mis pecados han sido perdonados y mi Padre me ama y soy su hijo. Y ninguna situación que en este mundo me pueda tocar podrá pagar el amor de Dios que es en Cristo Jesús.
Señor, contigo todo lo tengo. No hay despropósito en vos. Mi vida y la vida de mis hermanos están en tus manos. Señor, bendigo a los que me están viendo y pido la asistencia. Espíritu Santo, toca a mis hermanos. Espíritu Santo, tocalos allí donde están. Que tengan la convicción de que son tus hijos. En el nombre de Jesús.